Los seminarios los hemos separado por cuatrimestre. En este cuatrimestre de primavera son todos los temas que tienen que ver con una de las LGAC, que es Cadenas Agroalimentarias y Agroindustriales del Trópico, y que también hemos denominado conversatorios. Doctor Catarino Ávila Reséndiz, el de verano lo hemos denominado conversatorio Carlos Holguín Palacios, y el de otoño conversatorio Cesario Landero Sánchez. Entonces, en este conversatorio en homenaje a nuestro profesor Catarino Ávila, quiero presentarles a la doctora Katia Angélica Figueroa Rodríguez. Ella es profesora e investigadora titular del Colegio de Posgrados en el Campus Córdoba. Ella ha participado con varios estudiantes en temas afines a las cadenas agroindustriales y agroalimentarias aquí en el campus, así que es una compañera, una asesora espléndida en muchos de esos temas y algunos otros. Es ingeniera industrial por la Universidad Autónoma Chapingo, maestría en Ciencias en Economía del Colegio de Posgrados, una máster en Teoría de las Organizaciones y un doctorado en Ciencias Administrativas obtenido con honores en la Universidad de París, ex-Nanterre en Francia, y un doctorado PhD en École Supérieure de Commerce de París. Ha tomado cursos de actualización en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, el ITAM y el Tecnológico en Monterrey. En 2016 fue profesora visitante del Departamento de Economía Agrícola de Oklahoma State University en Estados Unidos, y en 2022 fue investigadora invitada en el Instituto Nacional de Agrícola y del Ambiente en RAI en Francia. Ha publicado más de 53 artículos y bueno, para mí es un placer presentarles a esta magnífica ponente que vamos a tener el día de hoy, a la doctora Katia Figueroa. Entonces, pues la recibimos con un fuerte aplauso. Y adelante, doctora Katia, si quiere abrir su presentación, y es todo suyo, la audiencia. Y para unos 45 minutos de exposición para que se explaye, y después unos 15 minutos para preguntas, comentarios. Y pues adelante. Bienvenida, doctora, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor. Todo un placer. Sobre todo, qué honor estar en este seminario en honor al doctor Catalino, que yo siempre consideré mi amigo. Él era mi amigo. Yo sigo pensando que se nos fue muy temprano y bueno, pero pues así es la vida y cuando la gente que queremos se va, no nos queda de otra más que recordar que estamos vivos, ¿verdad? Y en función de sentirnos vivos, pues actuar acorde al sentimiento de sabernos vivos. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, gracias a... Siempre Campus Veracruz para mí es un apapacho para el alma, porque ya tengo un rato de conocerlos y un rato de ver cómo vamos madurando juntos, ¿no? Todos los profesores del campus y su servidora. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Ahí está. Yo creo que ahí ya la están viendo, ¿verdad? Bueno, pues el día de hoy de lo que quiero hablar con ustedes es esta idea de las cadenas agroalimentarias y voy a empezar hablando de los mercados agrícolas locales al blockchain. Cuando me invitaron a hablar de cadenas, bueno, yo tengo ya muchos años trabajando el tema de cadenas, de hecho tengo un curso que se llama Fundamentos de las Cadenas Agroalimentarias, que es un curso que yo empecé a trabajar porque yo me preguntaba, bueno, más bien empecé con la idea de fortalecer la comercialización, la innovación y el desarrollo de productos. Esa era como la misión que teníamos en este campus. Y este enfoque de cadenas en realidad pues, ya es bastante antiguo, ha estado por ahí, pero la ventaja de la idea, porque la idea es lo que continúa vigente y continuará vigente hasta, yo creo que durante muchos, muchos años, es la conceptualización del negocio desde la óptica sistémica. Es decir, cuando yo entiendo que mi agronegocio no está aislado de los proveedores, no está aislado de los consumidores, no está aislado de los intermediarios. Entonces, este fenómeno que se da por naturaleza en los mercados, es decir, cómo llega del consumidor del productor al consumidor el producto, que de manera natural sucede,
digamos que los investigadores lo bautizan primero pues con esta de la filière, que es la cadena productiva que conocemos, básicamente, que es saber quién le vende a quién y en qué pasos. Luego va a venir el concepto de la cadena de valor, que ya implica una visión diferente. De hecho, ya es propuesto por Michael Porter, que va a hablar más desde una óptica de los negocios, de decir, ¿cómo vamos nosotros a añadir valor a de la producción primaria del consumidor con un enfoque? Fíjense, en ese punto, cuando él lanza esta idea, lo lanza pensando en el consumidor, en el mercado. Que decía, bueno, el mercado jala, hay que satisfacer al consumidor, y hay otra idea también detrás, la competitividad. Es decir, ¿cómo voy a lograr que mi mercado, que mi producto, pues sea competitivo con el tiempo, ¿no? Entonces, esos dos conceptos se van a desarrollar, y luego a la par se desarrolla otro, que es el dichoso supply chain, que es la cadena de abasto, que tiene que ver más con logística. ¿Y por qué sigue siendo importante? Ahorita vamos a retomar esto del supply chain, pero tiene que ver básicamente otra vez en la idea de la competitividad. ¿Cómo logro yo reducir costos? ¿Cómo logro yo ser más eficiente? La idea de la cadena surge básicamente por eso, por la competitividad, no surge por otra necesidad en ese momento, ¿no? Y bueno, viene también el concepto de cadenas globales de valor, porque también, si recordamos la historia, pues va a venir esta ola de investigadores a hablarnos de la economía global y a decirnos cómo estamos todos conectados y cómo, sobre todo para explicar cómo es que estos mercados globales de los commodities van a afectar a un productor en la Sierra de Songolica, a un productor de caña en la región de Veracruz. Entonces, las cadenas globales de valor nos van a ayudar a tener una visión de que estamos conectados y que los precios también dependen de estos mercados globales. Y en otras áreas, que también eso hay que decirlo, es este enfoque de cadenas se desarrolla en el área automotriz, en otras áreas que no son necesariamente la agroalimentaria. Y eso es bien interesante porque ellos que están metidos en la competitividad total, en el aseguramiento de la calidad, que son los dos grandes principios en el área automotriz, pues van a generar mucha investigación y muchas herramientas para entender este enfoque de cómo vamos desde la producción primaria hasta el consumidor final, incluido en un vehículo, ¿no? Y bueno, que es un solo fenómeno, tenemos diferentes herramientas y tenemos diferentes enfoques para su análisis, que es como el principio básico de entender de qué estamos hablando. Y de ahí caemos en el caso particular de la cadena agroalimentaria, que al final solo es como un caso específico de los muchos sectores que se han analizado. Y los investigadores lo van a retomar. Yo pienso que esto que he venido haciendo desde hace un par de años, que son estudios bibliométricos, nos permiten entender los estudios bibliométricos, para aquellos que no los conocen. Lo que hacen es usar precisamente Big Data, o sea, grandes cantidades de datos, para analizar, en este caso, publicaciones científicas, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos cómo ha ido evolucionando la investigación, que siempre va a venir un poco de la mano con lo que están haciéndose en los negocios, podríamos entender qué ha pasado. Lo que ven como en moradito son conceptos, pues, antiguos, y lo que ven en amarillito son conceptos mucho más recientes, ¿no? Entonces, si se fijan, pues, empezó muy apegado a temas de la agricultura y lo de la competitividad que les decía. La innovación son conceptos que están al inicio de esta historia de las cadenas, ¿no? La carne, pero el enfoque de esta industria de alimentos era, dime cómo me hago más competitivo. O sea, ¿cómo logro yo? Y de hecho había cursos de competitividad y estábamos muy metidos en competitividad. Si se fijan, transmisión de precios, cómo se daba la transmisión de precios, quién se quedaba con el valor, y de ahí surgen un montón de políticas públicas para hablarnos precisamente de cómo hacemos que estas cadenas
logren dejar más valor en el medio rural y menos valor a los intermediarios, que fue como un boom de política pública de cadenas. O sea, lo que se busca, y sobre todo en países en vías de desarrollo como el nuestro, lo que se quería era, hay que retener valor en las unidades de producción rurales. Pero conforme va avanzando el tiempo, nosotros nos vamos dando cuenta que los temas van cambiando hacia temas como la seguridad alimentaria, temas que tienen que ver ya con microbiología. ¿Por qué? Porque pues empezamos a ver también aspectos de trazabilidad, pero donde sí nos interesa saber cuál es el proceso del productor al consumidor, pero sobre todo desde el punto de vista sanitario, ¿no? Porque empezamos a tener estas cadenas globales también de exportación de agroproductos, donde pues ya si en la frontera te toca el E. coli, en tu cargamento de jitomate, de lechuga, de lo que sea que estás mandando, pues se lo van a mandar para atrás, ¿no? Entonces, ahí va a entrar otro fenómeno que tiene que ver con cadenas, pero que tiene más un enfoque sanitario. Si seguimos viendo esta evolución un poco de los estudios que se han hecho en cadenas y con los enfoques que se vienen moviendo con respecto al tiempo, nosotros nos vamos a dar cuenta que también se entró a estudios de cadenas de abasto, de supply chain, donde otra vez tenemos este enfoque de logística y competitividad. Y ya si vamos a años más recientes, que son como los más amarillos, vamos a encontrar este tema que es la sustentabilidad. La sustentabilidad se va a volver algo, pues que yo creo que a muchos investigadores los ha puesto a trabajar en temas de cómo vamos a reducir la huella de emisiones, de contaminantes, el manejo de desperdicios. Entonces, la sustentabilidad, al entrar con estos acuerdos que se tienen de los objetivos de sustentabilidad, lo que hacen es darle un cambio, un giro, fíjense, de esta competitividad donde lo que queríamos era entender los precios y retener valor a un enfoque más sustentable. Y de ahí nos vamos a ir a otra área que yo creo que también es sumamente interesante entender y la voy a poner en otro gráfico. Todos estos dos gráficos son estudios bibliométricos. Entonces, este gráfico pues, nos presenta dos cuadrantes y en este nos habla de, bueno, cuáles son los temas que están emergiendo, cuáles son los temas como básicos, los temas que están moviendo la investigación y estos nichos. Entonces, ya habíamos hablado de la producción de alimentos, de la sustentabilidad, que son como temas muy ligados a cadenas, a la supply chain, que es esta cadena de abasto, el food supply, y la industria de alimentos, ¿no? Esos son como los temas, digámoslo así, clásicos que tenemos en cadenas, que es primero la competitividad, luego vamos a hablar de la trazabilidad en cuestiones sanitarias, luego nos vamos a ir a la sustentabilidad y lo que va a venir acá, que es como, pues yo no diría que necesariamente sea el futuro, yo creo que ya es el presente, son todas las aplicaciones que están basadas en las computadoras, computer applications, ¿no? Redes de colaboración, collaborative networks y el e-business. Entonces, estos nuevos temas, que son los que están viniendo ahora a las cadenas, pues nos están haciendo ver un nuevo enfoque de lo que estamos haciendo tanto en investigación, pero yo también diría tanto en la realidad. Y ahorita vamos a ver por qué en la realidad. Entonces, voy a retomar algunos 4 grandes conceptos que se han pegado a las cadenas y vamos a intentar, pues, entender lo que se ha estado haciendo en ese sentido. Y uno de ellos es el LCA, que yo me imagino que conocen, que en español se dice análisis de ciclo de vida, que realmente es un análisis, como le llaman, de la cuna a la tumba. Se va haciendo un análisis que tiene un enfoque ambiental, ecológico, y lo que se está evaluando es básicamente una herramienta que evalúa el impacto ambiental de un producto o servicio durante todas las etapas de su existencia. Entonces, lo que se busca aquí es decir, bueno, a ver, estás produciendo,
estás en la distribución, en el uso. ¿Cómo vamos a evaluar este impacto que estás teniendo tú desde que produces hasta el fin de vida de ese producto? Y bueno, para hacerlo como menos árido, tengo este caso, no sé si se va muy bien, pero si ustedes entran a la página de Tetra Pak, que bueno, yo creo que todos la conocen esta empresa, que es una empresa que se dedica a hacer empaques y hace empaques para la leche, para los jugos. Y entonces, ¿ellos qué han hecho? Pues han hecho muchos estudios del impacto en el clima que tienen sus empaques y los comparan con otros materiales. Entonces te dicen, bueno, nosotros tenemos un impacto de 36 cuando hablamos de estos productos contra el PET, que es 111, o el vidrio, que es 416. O sea, es decir, lo que ellos quieren aquí en unidades de kilogramos por CO2 es básicamente demostrarle al consumidor pues, que si cuando yo estoy frente a una vitrina y puedo elegir entre una leche que esté empacada en un frasco de cristal, como antiguamente se hacía, contra un Tetra Pak, vete por el Tetra Pak, porque esa, la huella que va a dejar o el impacto que va a tener el ambiente es menor. Y todo esto lo hacen con estudios de LCA, ¿no? Life Cycle Assessment. Otro de los estudios con lo que han hecho ellos es, por ejemplo, de qué material van a hacer esos cartones, ¿no? Y para eso, bueno, ellos decidieron, por ejemplo, utilizar cartones hechos a base de bagazo de caña de azúcar y de algunas fibras de árboles, ¿no? Y para ello, pues se han certificado con una de las grandes certificadoras en caña de azúcar, que es Bonsucro, donde establece, pues precisamente este tipo de estudios de cuál es el impacto ambiental de la producción. Pero ya no estamos hablando solamente del impacto de la botella cuando se deshace y queda en el ambiente, sino también estamos evaluando el impacto de contaminación que tiene la caña de azúcar cuando la producimos. Entonces, si yo sé cuánto contamina un cañero a la hora de producir, yo voy a ir sumando todo esto, o sea, lo que contamina el cañero, lo que contamina el ingenio, lo que contamina, y todo eso se lo voy sumando, y al final acabo estableciendo, pues, cuánta contaminación me genera, ¿no? Y estos estudios de LCA que las empresas pues, han elaborado, han hecho, porque pues hay esta presión por demostrar que en efecto ellos están tomando las buenas decisiones por el ambiente, finalmente nos impactan como productores, ¿no? Entonces, en México nosotros no tenemos tantos ingenios certificados con Bonsucro como en caso de Brasil, Australia, pero esta certificación ya muchos del personal de los ingenios lo conocen, hay, me parece, un ingenio ya certificado, pero bueno, lo que están buscando en estos estudios es decir, bueno, la huella de carbono o carbono neutralidad, que es lo que yo estoy emitiendo es igual a lo que yo estoy, de alguna manera, haciendo de medidas para contrarrestar esa contaminación. Entonces, que tengamos un cero en esas emisiones que tengo y las que yo estoy haciendo de acciones precisamente para no contaminar, ¿no? Entonces, este LCA es algo de las cosas más importantes que se han estado haciendo en términos de sustentabilidad y cadenas, pero de ahí avanzamos a otro tema importante que es todos los desperdicios, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el desperdicio que se genera en cualquier punto de la cadena, desde la producción, post cosecha, procesamiento, distribución, hasta el consumo. Y no solamente hemos visto muchos estudios de uso de algas, uso de la semilla de la piel de limón, que si la hacemos aceite, o sea, cómo estos subproductos en la agroindustria los vamos a usar, pero también tenemos otros conceptos como puede ser la logística inversa o reverse logistics, que es un proceso en el cual ya nos preocupa saber cómo vamos a regresar todo eso que el consumidor no nos compró, ¿no? Entonces, uno de los clásicos ejemplos, por ejemplo, es este de Grupo Bimbo, ¿no? Grupo Bimbo, pues va a hacer una primera distribución de sus productos, va a ir a
a llevarlo al Walmart, pero pues ustedes saben que se ve la fecha de caducidad, entonces él, antes de que llegue esa fecha de caducidad, si se fijan, yo creo que ustedes cuando vayan al supermercado siempre hay alguien de Bimbo en el supermercado acomodando las cositas, y en realidad lo que está checando pues son estos procesos de caducidad, porque yo creo que ustedes han visto que pusieron ciertos puntos donde venden productos que ya están o muy cercanos a la caducidad, a precios menores, ¿no? Entonces, ese es un principio de logística inversa, que es agarrar el producto, traerlo a estos centros y volverlos a vender a un precio más bajo. Y cuando ya no los vendo ahí, en esta distribución que le llaman secundaria, pues tengo que hacer otra vez otra logística inversa para regresarlo a planta y tengo que tener, bueno, ¿qué hago con todos los empaques? ¿Qué hago que hacen molinos? Y eso lo hacen para pets. Y todo lo que es el pan que no se vendió, pues se va a consumo animal. Todo eso es una logística y distribución inversa. Entonces, eso lo vemos con esas empresas grandes, pero también las pequeñas empresas que se lanzan al mercado y que tienen que cuidar también, estar dentro de los límites sanitarios de respetar, retirar los productos antes de que caduquen, pues también tienen que pasar por estos procesos de logística inversa, ¿no? Entonces, ese es otro punto también muy importante, además del desarrollo de subproductos y productos a base de subproductos. Y otro tema que es muy importante, que yo creo que definitivamente es uno de los temas, yo no digo del futuro, sino del presente, que es esta agricultura 4.0, que son todas las tecnologías centradas en la digitalización de los procesos agrícolas, ¿no? Que en este caso habla de equipos, software, sistemas que pueden mejorar los procesos de producción desde el principio hasta el fin, ¿no? Y entonces, nosotros antes hablábamos de esta agricultura de precisión, pero esta agricultura de precisión a través de el machine learning, a través de los sensores remotos, a través de las nubes, lo que han intentado hacer es decir, bueno, ahora ya no solo quiero saber, sino que ya ahora lo que hago es obtener la información de lo que está pasando en tiempo real en la parcela, lo voy a subir a la nube y voy a hacer a través de eso que las máquinas sean inteligentes y sepan qué tienen que hacer a continuación. Entonces, yo creo que ahí sí ya nos enfrentamos a una agricultura totalmente, pues, diferente a lo que normalmente conocíamos en términos de lo que se está haciendo y en las cadenas agroalimentarias. ¿Y esto en qué tiene impacto? Pues tiene impacto en la manera en que nos estamos quedando atrás como país, ¿no? Porque realmente tendríamos que estar viendo mucho más ingenieros en sistemas desarrollando pues, maquinarias de este tipo, ¿no? Y bueno, la agricultura digital, que tiene que ver más con, por ejemplo, desarrollar procesos de comercialización a través de datos a través del Big Data, predicciones. Entonces, y bueno, pues el Smart Farming, el Internet de las cosas, que es ahora hacer que a través de sensores las cosas por ellas solas sepan a qué horas regar, a qué horas encenderse, a qué horas apagar la luz. Se toman muchas decisiones ya sin que el humano esté ahí. Y la verdad eso pues a veces no sé si nos debería dar miedo o decir, bueno, ¿qué va a pasar, no? Y la robótica. Entonces, eso ustedes dirán, pues se ve muy lejano, pero no sé si conocen a este señor que se llama Bill Gates y que predijo lo del COVID. Entonces, cuando Bill Gates se pone a decir, hay que invertir en robots agrícolas, ya uno se empieza a preguntar, creo que sí es el futuro, ¿no? Porque pues ya para que Bill Gates que lo diga es porque algo hay ahí de verdad, ¿no? Entonces, lo que habla en este sentido son los robots agrícolas, que son estos sistemas autónomos que hacen que pues, la máquina haga las cosas sin que nosotros necesariamente estemos ahí, o sea, los humanos, ¿no?
Porque con esto, fíjense, las computadoras, lo que hacen estos sistemas es que cada día se hacen más inteligentes. Y entonces, cada vez van entendiendo un poco más de lo cuando están haciendo los procesos y se van mejorando. Entonces, eh, es muy interesante. Pero yo dije, bueno, nosotros tenemos que ver un poquito de este tema, porque sí me parece vale la pena. No voy a poner todo, pero luego les comparto la liga para que los vean ya con calma, pero bueno, lo que hace es usar toda esta inteligencia artificial para estar teniendo datos y hacer recomendaciones al productor y a diferencia de un jornalero, es que no se cansa y puede trabajar las 24 horas o puede cosechar a horas que no son las óptimas, ¿no? Y bueno, pues y ese es que va usando todos los GPS y tú vas controlando, ya no necesitas que esté ahí nadie. O sea, estos bracitos que van viendo las imágenes y van decidiendo, aquí, o sea, es impresionante, ¿no? Cómo pueden hacer esa cosecha. Y este está, no sé si ustedes han visto las maquinitas que barren, yo tengo una en mi casa y es maravilloso, porque pues ya la maquinita va dando las malezas, ella solita. Y ese pues es para unidades de producción más pequeñas, entonces, hay de todo. Y esa es otra, ¿no? ¿Cómo son? O sea, ya no vamos a necesitar al estudiante que vaya a tener datos en campo, ya mandamos al robot. ¿Cómo ven?
Fíjense, qué maravilla esto de ver a los robots en acción. A mí me parece que finalmente tenemos muchos retos y uno de ellos es cómo vamos a hacer nosotros como mexicanos para entrar a esta etapa pues, de la digitalización de la agricultura, pero el punto es que las cadenas agroalimentarias también se han visto relacionadas con estos enfoques y con estos desarrollos y cómo ayudan precisamente a la trazabilidad, a tener más datos, a la toma de decisiones, pero sobre todo también a la parte de los inventarios, a que puedes hacer un forecast, o sea, una predicción de cuál va a ser el volumen de producción, la calidad de la producción que vas a tener. Eso te ayuda a tener una mejor presencia en los mercados y pues eso es como lo que estamos viendo en cadenas. Y bueno, ahí llegamos al dichoso blockchain, que es lo que yo les había prometido en la publicidad que hicimos y el compromiso que hice con el campus. Este blockchain en realidad es el principio que se usa para las monedas, estas monedas electrónicas, ¿no? Y lo que busca el blockchain, lo que hace el blockchain básicamente es crear, pues, bases de datos grandes donde almacenan información, pero esa información, el principio es que no está retenida en un solo lugar, sino que tú puedes ser parte, prestar tu computadora y tu computadora se va a anidar un pedacito de esa información y se va a anidar en una red de computadoras. Y tú, como parte de este blockchain, lo que vas a hacer es dar la información, por ejemplo, del volumen de producción y a quién se la vas a vender y el cliente a la hora que hacemos el contrato, ese contrato a lo mejor ya lo vamos a subir al blockchain y el principio básico de blockchain es que lleva dos sellos digitales, tres sellos digitales, el que yo genero y el sello digital que genera el que me lo compra, el siguiente bloque, digamos. Y entonces, si yo quiero hacer una modificación en el bloque, ese modifica el bloque anterior, ya no son compatibles y entonces el sistema marca un error y te genera una alarma. Y así se va generando de manera que se entrelaza toda la información y en teoría es incorruptible el sistema, ¿no? Que es el principio del Bitcoin. Y pues aquí lo que se ha usado para el caso del sector agroalimentario y que también se viene pues fomentando por parte de la FAO y de algunos otros organismos internacionales, es que yo con este blockchain puedo establecer los volúmenes, puedo establecer precios, puedo establecer, al final acuérdense que esto es información, que se va a quedar ahí arriba y que de esa manera puedo hacer trazabilidad sin que haya corrupción y eso me da más precisión en la información y eso me permite tener certidumbre, reduce riesgos. Entonces tiene ciertas ventajas en términos de permitirle a los actores de las cadenas tener una mejor manera de reducir riesgo en los mercados. Y también se dice que el blockchain va a ayudar en aspectos de optimización de la información. Es decir, cuando la planta se fijan que va cosechando o el otro que va ahí agarrando todas las imágenes de la parcela, la pregunta es qué va a hacer con toda esa información. Y entonces lo que dicen estos sabedores es que dicen, bueno, tenemos que meterlos al sistema blockchain porque así somos menos susceptibles de que un pirata informático venga a mi empresa y lo secuestre. ¿Por qué? Porque mi información ya no está en una sola computadora centralizada, sino que ya está distribuida en muchas computadoras y eso me ayuda a retener, en cierta manera, la información sin que yo sea sujeto de ser pirateado, bueno, secuestrado, digamos, se podría decir, por por estos hackers, ¿no? Que también ha pasado en la industria de alimentos. Entonces, por ejemplo, también puedo yo saber a quién le di el subsidio, porque hay estas firmas y yo puedo ir y rastrearlo. Entonces, lo que hace blockchain básicamente es usar la informática, estas grandes networks o redes informáticas, para mantener información ahí arriba con sellos digitales
como esos cuando vamos al banco que nos generan una tira así larga, esos son los sellos digitales, se le ponen sellos digitales que se encriptan en el actual y el que sigue, y de esa manera no puedas manipular la información. Y lo que buscan estas tecnologías que están relacionadas con lo que vimos hace un rato de la automatización y de la agricultura 4.0 es tener mucha información de más calidad, en mejor tiempo y más protegida. Y bueno, este también me parece sumamente interesante. Yo no sé si ustedes conocen este caso, es de una empresa. Yo tampoco, para ser honesta, lo conocía, pero pues aquí tenemos alumnos de todo, como dirían, y uno de mis alumnas me habló de esto y yo dije, mira, qué interesante. Esta es una aplicación, espero que la estén viendo, es una aplicación que se usa precisamente para establecer, ay, yo me pierdo a veces un poquito acá entre tantas, aquí, ya estoy. Se usa precisamente para hacer comercio entre un productor y lo que intenta es quitar al intermediario, ¿no? Entonces desarrollan una plataforma y esta plataforma que se usa como una aplicación en el teléfono, yo puedo subir precisamente información, por ejemplo, aquí está vendiendo aguacatejas a granel y te dice a 28 el kilo, ¿no? Este está vendiendo pez espada, está a 100 el kilo y digo, tengo 3,000 kilogramos. Papa fiana a 15 el kilo, tengo 10 toneladas, papa fiana, entonces almendra 220 y aquí me va registrando cuántas personas están entrando a ver, leche en polvo sin grasa, fresa. Entonces, yo puedo, lo que busca esta plataforma es unir al productor con el comprador, que puede ser un mayorista o que puede ser un restaurantero, porque pues espera mover algo de volumen. Y además de esto, fíjense qué interesante, también les vende los seguros. Y entonces a la hora de transportar, te dice, bueno, transacción protegida, te dice cómo protege esa transacción porque se hace en la plataforma, y todas estas son páginas de, por ejemplo, la aseguradora que usan ellos, es una aseguradora de Estados Unidos. Entonces, lo que hacen básicamente es decir, ¿cómo vamos a lograr tener un comercio B2B, que se llaman business to business, que es lo que les decía, que es como lo que ahora va, pero utilizando todas estas tecnologías como son las aplicaciones móviles en los teléfonos celulares. Entonces, y eso pues es mucho más accesible para un productor en una zona rural, que lo que antes podíamos considerar se hacía como comercialización en en general. Entonces, bueno, esta es la idea, esto es lo que está pasando en las cadenas. Las cadenas, al final, yo creo que se van a estar viendo revolucionadas por las tecnologías, como ya vimos, y también no solo en esta parte de comercialización, sino también en la parte de producción. Y la pregunta que yo creo que todos nos hacemos, que es la pregunta de los 40 y tantos millones de dólares, es, ¿y nosotros dónde estamos? O sea, ¿dónde estamos en la investigación y dónde estamos como país? O sea, ¿qué estamos viendo nosotros en el campo? Y yo creo que cuando uno ve esto, dices, híjole, tenemos unos retos cada vez más grandes, porque al final se va a ir haciendo pues más esta diferencia entre los que acceden a las innovaciones, a la tecnología y el productor. Bueno, pues yo creo que yo ya estoy sobre el tiempo y soy Katia Figueroa del Colegio de Posgrados Campus Córdoba. Mi correo es fkatia@corpus.mx. Y bueno, en resumen, vamos a ver, o lo que intenté presentarles fue esta fotografía de cómo pasamos de los mercados donde nos importaban los precios, la retención de valor, a la
y la competitividad, a aspectos sanitarios de las cadenas como importancia en la parte sanitaria, a la parte sustentable y ahora a la agricultura 4.0. Pues esa es mi presentación y creo que ya dejé de compartir. Muchas gracias. Yo espero que alguien ande ahí por ahí y me diga si estamos bien, ¿verdad? No sé si se cierra ahí el micrófono. No. Hola, hola. Hola, Katia. Bueno, de repente Ya que me nadie sentí muy habla, sola. bueno, yo te hablo. Hola, Katia. Me quedé en el mundo de la, ay Dios santo, ¿qué onda con los robots? Estaba Ahora estoy con esperando los que te bots. contestara el doctor Arturo. Ahora estoy con los bots, dije, no, que son también otra cosa más de la creación de la informática. Pues no sé si Por tengan alguna provocadora. pregunta. Sí, porque el doctor Arturo dijo que iba a ir a otra reunión. Entonces. Sí, está pues, Octavio por ahí. Octavio iba a coordinar las preguntas. Ajá, a ver si está Octavio. Yo lo veo por ahí como invitado, Octavio. Octavio, ¿podrás abrir tu micrófono? Hola, sí, muy buenas tardes, doctora Katia. Excelente Tanto, presentación. Bueno, muchas gracias por asistir a todos a esta nueva temporada de seminarios 2023 y bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta, por favor, pudiera por acá poner en el chat. Si es que dice por ahí, muchas felicidades. Excelente presentación, doctora Katia, nos comenta Luis Alberto Castillo. Entonces esperamos por ahí las preguntas o si gustan abrir su micrófono, por favor. Dicen que cuando no hay preguntas es porque o todo quedó claro o no entendió nada, pero como todos ustedes son ya gente que respeto mucho, yo creo que todo lo entendieron. Yo más bien creo que se quedaron con el trauma de los robots, ¿no? Que también, ahora está el chat GT, ¿no? Que ahora escribe los ensayos, entonces yo también ahora vamos a tener que preguntarnos si la tarea y la tesis la escribió un alumno o la escribió una computadora. Parte de lo que Bueno, nos que se toca. escriben en computadoras. Katia, yo me permito, como siempre, felicitarte con toda mi admiración, niño. Si nos quedamos callados, tal vez es porque fue así como que no es lluvia, una granizada, un huracán de ideas nuevas, bueno, sobre todo para esta servidora, y que como tú dices, los estamos viviendo desde el quehacer doméstico en la casa, ¿no? Con las rumbas o como le llamen a esas aspiradoras maravillosas que van por todos lados sin que tú te molestes. Y esta presentación de la automatización de la agricultura, pues tenemos que estar muy preparados para ello, sobre todo porque somos un país en desarrollo, en que qué hacemos con la gente en el campo. Son muchos retos los que presenta. Es maravillosa la tecnología, pero ¿hasta dónde? ¿Cómo? ¿Con quiénes? Son muchas preguntas, Katia, que definitivamente en este momento yo creo que tenemos primero que andar un gran camino para poder empezar a contestarlas. Gracias por invitarnos a reflexionar, a analizar todo lo que nos falta por aprender y, ¿por qué no?, hacer lo que tenemos que hacer. Gracias, Katia. Un abrazo súper fuerte. Gracias, Carmen. Muchas gracias, doctora Carmen. Por aquí nos comenta Estrella García, nos dice, doctora Katia, muchas felicidades, muy interesante cómo abordó el tema para reflexionar sobre la brecha tecnológica. Y bueno, aprovechando el micrófono abierto, a mí me gustaría también profundizar un poco en esto que comenta la doctora Carmen y esto de la brecha tecnológica, estas nuevas implicaciones éticas que ahora conlleva este uso de tecnologías, ¿no? ¿A quiénes beneficia, a quiénes no? ¿Cuáles son las voces que ahora se dejan ver, cuáles se silencian? Y bueno, nada más por ahí si gusta comentar algo en torno a esta brecha tecnológica o quien guste preguntar. Sí, fíjate que yo ayer justamente un productor cañero en la noche me compartió un video de cómo estaba cosechando. Está cosechando en verde.
que ha sido como algo que se ha empujado mucho en caña, ¿no? De que no quemen. Pero es cierto, tú te quedas pensando, y ahora todas esas personas que eran los cortadores, que venían de las zonas, pues, más marginadas de las zonas, pues, de la montaña, ¿a dónde se van a desplazar? Y el problema que yo siento en ese sentido es que, pues, tenemos un problema de inseguridad rampante. Entonces, pues, desafortunadamente, como dicen, se juntan el hambre y las ganas de comer, y entonces sí vamos a tener un problema de seguir alimentando o teniendo gente que se vaya a estas, pues, actividades que no son lícitas, porque no tienen oportunidades de empleo y no hay, pues, muchas opciones ya, si mecanizamos todo el campo, ¿no? Entonces, esa es una respuesta difícil. Ahora, en términos de la ética, de quién tiene los datos y cómo usa los datos, pues, creo que esta historia del blockchain nos ayuda a reflexionar también en eso, ¿no? ¿Quién tiene mis datos y cómo los usa? ¿Quién va a saber qué producto hice, cuánto produje, cuáles son los forks? Se silenció su micrófono, doctora. Aquí ya me desilencié. Entonces, bueno, el punto aquí básicamente es, también tenemos esta parte de quién va a monitorear y quién va a ser responsable de darle, pues, observar cómo se usan esos datos para que no haya personas que abusen del acceso a la información y puedan beneficiarse en los mercados agrícolas, ¿no? Ese es otro que todavía está en discusión, pero al final lo que sí es cierto es que estas son tendencias. Espero haber respondido. Muchas gracias, doctora Katia. Bueno, doctor Arturo, pasó el tiempo. No sé si alguien gusta alguna otra pregunta, algún otro comentario. Es la última oportunidad. Y si no, dejaría el micrófono para ustedes. Ay, estoy viendo aquí hola, doctor Juan Antonio Villanueva. Le mando muchos saludos. Ya me puse a ver aquí su chat. Bueno, pues yo no sé si tengan más preguntas, pero si no tienen más preguntas. Se fue el sonido, Catalino, mil disculpas. Bueno, pues no sé si no hay más preguntas, ya los dejaré descansar. Doctora Katia, pues agradecemos su participación en esta nueva temporada de seminario. Bueno, un gusto recibirla. No sé si por ahí algunos tuvieron problemas en escucharla. Aquí se escuchó muy bien, excepto ese último momento donde se silenció, pero bueno, le mandamos un aplauso virtual, ¿no? Y esperamos tenerla aquí más seguido. En breve le hacemos llegar su constancia y muchas gracias a todo nuestro auditorio. Esperamos nos sigan siguiendo en las ocasiones de seminario los días miércoles. Bueno. Por ahí tenemos todos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Tengo que hablarte, linda.